La fe, una clave para vencer. A todos los seres humanos les gustaría, en específico estamos hablando de los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, les gustaría que Dios cumpla su propósito en su vida. Nadie no quiere avanzar, todo el mundo quiere avanzar, todo el mundo quiere progresar, todo el mundo quiere prosperar. Pero hay requisitos para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de un hombre, una mujer. Hay requisitos. Nosotros vamos a tratar de un requisito importantísimo en esta noche, el cual es la fe. Porque es imprescindible que nosotros tengamos y pongamos en práctica una medida de fe para poder comunicarnos con Dios, para poder comprender cómo Dios opera, al menos en parte, porque de forma completa y total no vamos a entender a Dios mientras estemos en la tierra. Pero sí es importante que nosotros entendamos que necesitamos una medida de fe para poder tener una relación con Dios real y verdadera. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no se puede ver con los ojos físicos. Dios no se puede palpar con las manos físicamente, pero sí Él existe. Entonces, para poder yo relacionarme con alguien que yo no puedo ver con los ojos físicos, precisamente yo necesito una medida de fe. Y Dios no va a cumplir su propósito en un individuo a menos que esta persona permita que Dios establezca una relación de comunión y de entendimiento con esa persona en cuestión. Entonces, el objetivo al nosotros tratar este tema es comprender que la fe es una cualidad indispensable para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Repito el objetivo: comprender que la fe es una cualidad indispensable para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Hay muchas personas que no han estado aprovechando bien el tiempo, como dice la Biblia, porque no han puesto en práctica la medida de fe que Dios le ha dado. Porque a cada ser humano que ha nacido, Dios le ha dado una medida de fe, una medida de fe. Porque de lo contrario, ¿cómo esa persona puede adquirir por lo menos nociones del mundo espiritual? Así que como cada cosa que Dios hace, como dice en Proverbios 16:4, cada cosa que Dios hace tiene su propósito, aún el impío para el día de la maldad. Pero usted y yo sabemos que el propósito que Dios tiene en su vida no es para maldad, sino que es para bien. Entonces, para que ese propósito de Dios, ese plan, ese proyecto, ese objetivo que Dios quiere cumplir en su vida, se necesita que se ponga en práctica la fe que Dios le ha dado a usted y que me ha dado a mí. Si nosotros buscamos la definición de la palabra fe, sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra y la definimos en el idioma original, que es el griego, nos vamos a encontrar que procede de un término que se escribe pistis, que significa creer algo basado en haberlo oído y no en haberlo visto. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pero también en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra fe tenía 3 significados. Significaba, por ejemplo, refugiarse en. Cuando hay un peligro, las personas buscan refugiarse en algún lugar para protegerse de ese peligro. Entonces, ese era uno de los significados que tenía la palabra fe en el Antiguo Testamento, refugiarse en. Otro significado es recostarse, descansar en. Y el otro significado, correr hacia. En otras palabras, si nosotros nos encontramos en una situación de peligro, dígase un estado de dificultad o de problemas,
o de adversidades, podemos refugiarnos en Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de poner en práctica la fe que Él nos ha dado, que Él ha puesto en nosotros. Amén. También sabemos que la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1, nos da la siguiente definición de la palabra fe, la cual voy a estar leyendo en este momento en la Nueva Versión Internacional. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La garantía, la seguridad de aquello que no se ve. Pero yo puedo estar seguro de que lo voy a ver. ¿Por qué? Porque sé que Dios existe. ¿Y por qué? Porque sé que Dios cumple lo que promete. Su palabra se cumple porque se cumple y Dios no miente. Entonces hay un asunto que tiene que ver con Dios en cuanto a los seres humanos. Tenemos que creer las cosas antes de que ellas acontezcan como tal. Me explico. Si Dios le dice a un joven de 14 años, eres un evangelista, para que pueda cumplirse esa palabra en ese joven, esa palabra que Dios le dio, estoy hablando palabras que Dios da, no estoy hablando palabras que hablan los seres humanos por presunción, por ideas, porque se supone. Estoy hablando cuando Dios habla. Si Dios le dice que es un evangelista, para que esa palabra se cumpla en él tiene que creer que sí, que él es un evangelista, aunque en el momento todavía no lo sea. Y tiene que comenzar a caminar sobre esa promesa de Dios, dejarse guiar por Dios, dejarse preparar por Dios, pero siempre teniendo en mente esa promesa que Dios le hizo. Y si así Él lo hace, entonces se va a cumplir esa promesa que Dios le ha dado. Lo mismo acontece con ustedes, hermanos, y lo mismo acontecería conmigo, y lo mismo acontecería con cualquier persona. Si Dios le dice algo y usted está seguro que es Dios quien le ha hablado, debe creerlo, no debe dudarlo. Aunque no lo vea, tiene que esperarlo, tiene que creerlo, porque si no lo cree, no lo va a ver, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Un punto que podemos analizar es el siguiente: la fe genuina conduce a la obediencia. ¿Por qué hablamos de fe genuina? Porque puede haber algo que aparente fe y no serlo. Santiago habla en Santiago capítulo 2, versículos 12 en adelante, que la fe sin obra es muerta. Lo que significa que cuando la fe es genuina, va a producir obras automáticamente, consecuencia de esa fe. Y una de las cualidades o de los frutos de la fe es la obediencia. Se relacionan muy estrechamente entre sí, porque la obediencia le lleva a la fe y la fe a su vez fortalece la obediencia. ¿Por qué Abraham sacrificó a Isaac? Muchos estarán pensando, pero él no lo sacrificó, porque él no llegó ni siquiera a matarlo. Usted sabía que hemos hablado bastante sobre aquello de las intenciones del corazón, que delante de Dios las intenciones son más importantes que las acciones, porque si una acción no se corresponde con la intención, Dios toma en consideración es lo interno, lo interior, lo oculto. Entonces, por esa razón, la misma Biblia dice que Abraham, en sentido figurado, sacrificó a Isaac, y en sentido figurado lo rescató también de entre los muertos. ¿Por qué? Porque con su decisión él lo hizo. Él estaba ya tomado
la decisión de sacrificarlo, y si Dios no lo detiene, lo hubiese hecho. Esta fe genuina en Abraham provocó que le obedeciera a Dios cuando Dios le solicitó para probarlo que sacrificara a su único hijo, a quien amaba. Y cuando las condiciones decían que no lo sacrificara, porque ya Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años, entonces ya las condiciones naturales habían cesado para poder procrear. Pero él lo hizo porque tenía una fe tal en Dios que dice su palabra lo siguiente: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Hebreos 11, 17 al 19 en la Nueva Versión Internacional. Gloria a Dios. La fe de Abraham, hermanos, era una fe genuina. Y por eso esa fe genuina produjo en Abraham obediencia, le fortalecía en obediencia. Y por eso llegó al extremo de, en sentido figurado, sacrificar a su único hijo. Repito, cuando todos los pronósticos, la ciencia médica, si hubiese existido, desarrollada en ese entonces como lo es hoy en día, indicaba que no debió sacrificarlo. Pero ¿qué acontece? Que cuando hablamos de fe genuina, a veces hay decisiones, hay cosas, hay acciones que el hombre o la mujer que practica una fe genuina hace que los otros no entienden. Por ejemplo, es extraño, muy extraño, que un hombre ore para que Dios detenga el sol y la luna. Es extraño que un hombre, cuando se le cae el hacha que estaban usando en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, toma un palo y hace fluir el hacha, dice la Biblia. Eso suena ilógico, humanamente hablando. Pero más extraño aún suena que alguien con la muerte venza a la misma muerte. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Con la muerte Jesucristo venció la muerte. Entonces, cuando se habla de fe genuina, es muy extraño que Dios le diga a alguien: deja tu trabajo en el que tú ganas 200,000 pesos mensuales, deja tu trabajo que yo te voy a sustentar. Es muy extraño, parece algo de loco, parece anormal, y es anormal, pero no es anormal en el sentido de que la persona que le obedezca a Dios en ese caso tiene problemas psicológicos. Es anormal porque se sale del pensamiento cotidiano, del pensamiento normal. Y esa es la mente que nosotros tenemos que tener. Nosotros no podemos tener una mente normal con relación a la humanidad que no ha sido transformada por Dios. Porque el que no ha sido transformado por Dios vive según su vista física, según el sentido de la vista. Pero el que ha sido transformado por Dios debe ser dirigido, debe ser guiado por el Espíritu de Dios, el cual no se ve. ¿Y por qué Abraham le obedecía a Dios? Le obedecía a Dios porque le creía, tenía fe en Dios. Repito, el problema es que cuando Dios dice algo, hay que creerlo sin verlo. Antes de verlo, hay que creerlo. Hay personas como Tomás que tienen que ver para creer. Y hay cosas que Dios no la va a hacer si no se creen antes de verse. Por eso vemos entonces que la fe es una cualidad indispensable para que Dios cumpla su propósito en
nosotros. Cuando hablamos de indispensable es que no puede faltar. Tenemos que tener una medida de fe y ponerla en práctica. Amén. ¿Qué provocó esa fe de Abraham? ¿Qué resultado produjo la fe de Abraham? ¿Alguna vez usted ha meditado, ha reflexionado del resultado de esa fe de Abraham en Dios? Porque no es solamente el hecho de que sacrificó a Isaac. De la simiente de Abraham, dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, nació Jesucristo. Por la fe de Abraham, ¿sabe qué aconteció? Que Dios levantó una nación tan numerosa, que hay de todo pueblo, raza, lengua y nación que pertenecen al linaje de Abraham. ¿Cuántos están aquí que son del linaje de Abraham? Usted dirá, yo no soy judío, yo no tengo sangre judía. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 2, 28 en adelante, que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la que se hace en el espíritu, no en la carne, la alabanza del cual proviene de Dios. Todos nosotros somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Así que si hay hoy aproximadamente 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, esos seres humanos, si creyeran en Cristo, todos pertenecieran a formar parte de la descendencia de Abraham. Recuerden que estamos tratando el puntito que provocó esa fe de Abraham. Provocó un resultado tan grande que tiene descendientes en todas las naciones, incluyéndolo a usted y a mí. Otro punto, todos los hombres en quienes Dios se ha glorificado, primero han tenido que creerle a Dios. Si nosotros leemos en Hebreos capítulo 11, verso 13, dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Vamos a desglosar un poquito eso. Porque la fe de estos hombres, que muchas veces se dice, los héroes de la fe, el salón de la fama de la fe, y así sucesivamente. Pero note algo, estos hombres, la fe que ellos tenían, ellos no la aplicaban para propósitos corrompidos, como muchas veces se hace hoy en día. Yo tengo fe, entonces por medio de la fe yo voy a lograr lo que yo quiero, pero de forma corrompida. Si me gusta el dinero, yo por medio de la fe pretendo alcanzar dinero de parte de Dios, porque yo entiendo que si tengo fe, yo voy a lograr lo que yo quiero. No, querido, estamos hablando espiritualmente, no le estamos hablando al hombre carnal, no le estamos hablando al hombre material, al hombre codicioso, sino a aquel hombre y mujer que cuando comprende esto de la fe, quiere aplicarlo, pero quiere aplicarlo ¿para qué? Para acercarse más a Dios de corazón, como lo hicieron ellos. Dice que si ellos hubiesen deseado volver a la tierra de donde habían salido, terrenalmente hablando, físicamente hablando, tuvieron tiempo de devolverse, pero no se devolvieron porque ellos buscaban una patria, una tierra que no estaba en este planeta, sino que estaba allá arriba, porque ellos buscaban a Dios de corazón. Entonces la fe ellos no la aplicaban para propósitos corrompidos. La fe ellos no la aplicaron para volverse ricos. La fe ellos no la aplicaron para tener los deseos de su corazón corrompidos en el sentido negativo estamos hablando. Sino que lo que hicieron fue que dispusieron su corazón hacia Dios. Por eso se encontraron con Dios. Y dice el mismo Dios
en el verso 19, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Pero hay un punto aquí que dice que Dios en el verso 16 no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Si dice la Biblia que Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de estas personas que menciona aquí Hebreos capítulo 11, era porque ellos habían empleado la fe y la confianza y la obediencia en Dios para propósitos corrompidos. Por supuesto que no, sino que dispusieron su corazón a buscar a Dios sinceramente, en espíritu y en verdad, con pureza. Todos estos hombres, a través de los cuales Dios se ha glorificado, han debido creerle a Dios primero. Abraham salió sin saber hacia dónde iba. En Hebreos 11:8 lo vemos. Noé construyó el arca antes de comenzar a llover. Construyó el arca. O sea que creyó en lo que Dios le dijo antes de que comenzase a acontecer. Dios le dijo que iba a hacer llover sobre el planeta y le dio órdenes específicas de construir el arca, y así Noé no esperó que comenzara a llover para él obedecer a Dios, sino que como tenía fe, como le quería, comenzó la obra inmediatamente. Por medio de la fe, Daniel prefirió ser lanzado al pozo de los leones antes que traicionar a Dios. Usted puede ver eso en Daniel 6:22. Si él no hubiese confiado en Dios, ¿cómo usted va a preferir entregar su vida por alguien en quien usted ni cree que existe? Por alguien en quien usted no está seguro que vale tanto para usted, que prefiere entregar su vida por esa persona. Obviamente que Daniel tenía fe. Moisés prefirió el martirio de Cristo antes que el tesoro de los egipcios. Vamos a desglosar un poquito eso también, ¿eh? Porque muchas veces, por falta del ser humano, nos quemamos delante de Dios, porque muchas veces no somos sinceros y pretendemos nosotros engañar a Dios. Pretendemos, porque Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6, verso 7 en adelante. Entonces, hoy en día, si le tocara a un grupo de seres humanos elegir entre irse a un desierto a sufrir o quedarse en un palacio presidencial disfrutando de todos los beneficios que esto conlleva, con una posición de autoridad y teniendo todo lo necesario, solamente Dios sabe qué porcentaje preferiría irse a sufrir en un desierto, a padecer sufrimientos y dificultades. Moisés, dice la Biblia, que prefirió el vituperio de Cristo, las dificultades de Cristo, antes que el tesoro de los egipcios. Entonces, hoy en día muchas veces los seres humanos no pasamos la prueba delante de Dios porque no somos sinceros, no somos puros, no somos verdaderos. Nosotros hay que motivarnos para hacer algo para la obra y para Dios. Y no me mire así, que usted sabe que es verdad. Hay que motivarnos. Lo primero que hay que decirnos es que Dios nos va a bendecir. Lo primero que hay que decirnos es que Dios nos va a recompensar. Lo primero que hay que decirnos es que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y lo entendemos materialmente, no espiritualmente. Entonces comenzamos a avanzar. Y por eso es que se toma mucho tiempo los procesos. La gente no entiende los procesos. Muchos dicen que es porque hay que pagar un precio. Yo entiendo que todo en la vida cuesta un sacrificio. Ahora, yo entiendo que no es un precio desde el punto de vista humano, como cuando usted paga un precio por un carro y ya usted adquirió el derecho por eso. Entonces, como ya usted adquirió el derecho, ya usted no le debe nada a Dios porque usted pagó el precio. Yo entiendo que no es así, aunque sí hay que pagar el precio. ¿Usted me entiende? ¿Por qué duran los procesos? Porque en el momento Dios le habla al natural, todos somos naturales en el momento, pero pretende cumplirlo con el espiritual. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un cambio, una transformación de lo natural a lo espiritual. ¿Por qué tienen tanto éxito los falsos profetas?
los asaltantes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque conocen psicológicamente al pueblo y saben cómo agradar al pueblo, cómo contentarlo y cómo convencerlo, hablando de mentiras. Pero ¿por qué ellos logran ese objetivo? Porque el pueblo tiene cualidades para eso. Si no tuviera cualidades el pueblo para eso, no tuvieran éxito ellos. Cuando hablaran sus mentiras, el pueblo reflexionara y dijera, pero ese no es el evangelio de Cristo que ese hombre está predicando. Porque el evangelio de Cristo implica sufrimiento, implica dificultad, y es lo que me está diciendo a mí, que todo es bonanza aquí, que todo es prosperidad, que yo voy a tener todo lo que yo quiera. Mentira, no va a tener todo lo que quiera. Pero como la gente muchas veces no se detiene a reflexionar, ahí va y le cree a ese falso profeta. Repito, ¿por qué tienen tanto éxito? Porque en la naturaleza de la gente está eso, y eso le da el éxito a esa persona. Entonces, el hombre de fe genuina busca a Dios de corazón es. No busca a Dios porque Dios le pueda suplir, no busca a Dios porque Dios le pueda dar, no busca a Dios porque Dios lo pueda prosperar, aunque eso es cierto. Busca a Dios porque de corazón quiere a Dios, porque le anhela. Y eso fue lo que hizo Moisés cuando rechazó toda la riqueza de allá del palacio en Egipto y prefirió irse para allá, para el desierto, a padecer y a sufrir necesidades. Fue algo similar a lo que hizo Abraham cuando se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él no vio la tierra en el momento, en cierto sentido dejó su comodidad, estaba establecido para salir a andar errante, a llegar a una tierra que se le prometió, que tampoco se le dijo cuándo se le iba a entregar. Pero como tenía una fe genuina, le creyó a Dios y avanzó y salió de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, otro puntito importante, no es verdad que todo lo que yo crea yo lo voy a ver, sino yo le voy a decir a usted que analicemos lo siguiente. Si es su voluntad la que se va a cumplir, no es la de Dios, porque no se pueden cumplir dos voluntades opuestas al mismo tiempo. Cristo dice en la oración del Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase la voluntad de nosotros. Es así que dice. ¿Cómo que dice? Hágase tu voluntad. Voluntad quiere decir deseo. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 19:23 o 23:19. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios prevalecerá. Significa que los planes de Dios son los que se van a cumplir. Entonces, si son los planes de Dios que se van a cumplir, ¿cómo usted me dice a mí que entonces es lo que yo quiera y lo que yo diga? Si es lo que yo quiero y lo que yo diga, yo soy el Dios entonces, y yo sí que tengo que estar allá dirigiendo el universo y estableciendo y diciendo que esto es lo que se va a hacer y diciendo y dándole órdenes a Él, y Él debería estar aquí y nosotros debemos estar allá dirigiéndolo a Él. Y primera de Juan capítulo 5 verso 14 en adelante dice, y esta es la confianza, recuerde que fe es sinónimo de confianza, la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabremos que tenemos lo que le hayamos pedido. Cuando coincida con la voluntad de Él, entonces lo vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que emplear la fe para avanzar, pero no avanzar desde el punto de vista humano, sino para permitirle a Dios que avance con sus planes, sus proyectos y sus propósitos en nuestra vida. Para eso Dios va a hacer un cambio, una transformación. Porque Dios le hace la oferta al natural, pero le va a entregar al espiritual. Por lo tanto, tiene que haber primero el cambio. Y por esa razón es el proceso. Esa es una de las razones del proceso. Por lo tanto, y concluyendo, sin fe es imposible agradar a Dios. De donde deducimos que sin fe no vamos a poder comunicarnos con Dios. De donde se deriva que si no nos comunicamos con Dios, ¿cómo le vamos a obedecer? De donde concluimos que si no le obedecemos, ¿cómo va Él a cumplir su propósito o su plan en nuestras vidas? Es imposible. Por lo que la fe es una cualidad indispensable para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Recuerde lo siguiente, cuando Dios le hace una promesa,
debe creerlo antes de verlo. Debe permanecer confiando, continuar creyendo hasta que usted lo vea cumplido. Porque esa palabra que Dios da no cae en el vacío. Pero siempre va a haber, en la mayoría de los casos, va a haber un espacio de tiempo en el cual nosotros lo que vamos a estar viendo cosas que aparentan contradecir. Siempre digo que aparentan contradecir el propósito de Dios. Digo aparentan porque no lo contradicen. Siempre están a favor del propósito de Dios, sino que el ser humano lo entiende de la forma que cree que es negativo. Por ejemplo, si en el principio se analiza la historia de José, se concluye, si se analiza humanamente, se concluye que José era un mentiroso cuando estaba diciendo que en los sueños veía que se postraban delante de él. ¿Por qué en el principio se podía concluir así humanamente? Porque lo que comenzó fue a haber dificultades. Él no fue llevado a una posición de autoridad. Él comenzó a recibir dificultades, comenzó a padecer las consecuencias de la envidia y del celo de sus hermanos. Siempre va a ser así. Yo reflexiono mucho en esto y lo veo en la Biblia. Dice que en la Biblia Esteban fue por envidia también que lo apedrearon, porque ese es un problema que hay en el ser humano. No es en el diablo que está el problema está en nosotros, porque el diablo va a atizar la envidia. Pero si yo en el nombre de Jesús los someto y los reprendo y no permito que se manifieste en mí, ¿cómo el diablo lo va a hacer? Entonces, aún la envidia de los hermanos de José, ¿para qué la empleó Dios? Para cumplir el propósito de Dios que tenía con José. Por medio de la envidia, los hermanos lo vendieron. ¿Y dónde llegó José? No llegó a otro país, llegó a Egipto, porque el plan que Dios tenía con José era en Egipto. ¿Usted me entiende? Entonces, pero si se le preguntara a José en ese momento, seguramente José no tenía el entendimiento ni la revelación, aunque sí después, al final, en Génesis 45, verso 5, él le dice a los hermanos que estén tranquilos porque Dios permitió todo eso porque tenía un propósito. Él comprendió, él recibió la revelación en alguna parte de su vida, en algún momento, en algún trayecto. Yo no puedo decir cuándo porque no tengo la información. Entonces, eso es lo que pasa. Antes de que las cosas de Dios se cumplan plenamente, tenemos que continuar creyéndole. Entonces hay personas que no continúan creyéndoles, que no continúan creyéndole a Dios, como el pueblo de Israel que salió inicialmente de allá de Egipto. No permanecieron creyéndole. Dios nunca nos ha dicho a nosotros que las cosas van a ser fáciles. Siempre Dios nos va a probar. Siempre Dios va a probarnos la obediencia. ¿Qué tanto le confiamos a Él? Siempre va a ser así, porque la Biblia así lo demuestra, y con nosotros no es la excepción. Ahora, yo le voy a dejar esta reflexión. Yo sé que muchas veces la gente no capta las palabras que en verdad le convienen y que le van a permitir avanzar, pero yo se la voy a dejar la reflexión como quiera. Mientras más usted tarde, o yo tarde, en inclinar mi corazón sinceramente hacia Dios, más se va a tardar el proceso. Porque lo que Dios busca no es tanto el sufrimiento, sino un cambio interno en nosotros. Hay personas que sufren y padecen y soportan los sufrimientos y su corazón siempre es desviado. Lo que Dios busca es el cambio, que nosotros inclinemos su corazón hacia Él. Y por eso hay gente que duran 100 años en el proceso. Y hay otros que duran solamente 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué? Porque todo va a depender de cuán rápido la persona incline su corazón hacia Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, impuro de corazón, y quien no ha elevado su mente a cosas vanas. Dice el que ha sufrido mucho, no va a subir al monte de Jehová. Claro que el que sufre, producto de que su corazón es hacia Dios, claro que ahí se cumple también. Lo que quiere decir que si usted, pensando que porque usted pase pruebas, pensando que porque usted pase proceso, pensando que porque usted sufra, y usted con su corazón desviado por otro lado, Dios va a avanzar en usted, no va a avanzar. Y aun cuando avance, usted va a estar por un lado y Dios por otro. Porque Dios puede cumplir su propósito en usted, aun usted teniendo su corazón desviado. Trabajando Él sin usted saber que Él está trabajando. Haciendo usted las cosas según los propósitos suyos y Dios dejando que la haga según los propósitos de Él. Pero Dios quiere hacerla que nosotros estemos sincronizados con Él, unidos con Él, que andemos juntos con Él. Que cuando usted
Dios, que Él hace favores aún a los perversos, como dice su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted podrá estar esperando, podrá estar haciendo esto, podrá estar haciendo aquello. Si no está poniendo en práctica la fe, haga un esfuerzo y dígale: Señor, aumenta mi fe. Porque la fe la pone Dios. Aumenta mi fe, ayúdame a practicarla y a continuar creyéndola. ¿Puede poner una alabanza o entonar una alabanza, mi hermano? Por favor. Gloria a Jesús. Recuerda el tema, la fe, una clave para vencer.